Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Capítulo 301. El talento de Ash es innegablemente fuerte. Incluso el profesor Cerise, que no suele estar muy al tanto de las noticias del exterior, sabe lo famoso que se ha vuelto Ash. Un supernovato con un talento sin igual que derrotó a un entrenador de nivel élite pese a ser principiante. Se dice que tiene un método único para aumentar el rendimiento de sus Pokémon en el acto. Sin embargo, aún así, el profesor Cerise jamás imaginó que Ash pudiera elevar a Riolu hasta el pico avanzado en poco más de un mes. Este Pokémon era prácticamente inútil hace un mes, y aunque ahora no es completamente hábil, al menos ya posee una fuerza de combate considerable. Además, Riolu ni siquiera ha evolucionado todavía. Una vez que lo haga, alcanzar el nivel élite sería pan comido. ¿No es esto como algún tipo de trampa? El pico avanzado no es nada. Riolu y yo apuntamos a las estrellas y al mar. Por cierto, ¿dónde está Snoe? ¿Aún no ha salido de la escuela? Presumió Ash sobre su Riolu y luego miró con curiosidad dentro del laboratorio, pero no vio a Snoe. En cambio, algunos otros investigadores asomaron la cabeza desde el laboratorio con curiosidad, queriendo ver por qué el profesor Cerise estaba tan sorprendido. Chloe ya debería haber salido de la escuela. Debería estar llegando ahora mismo, ¿no? Apenas terminó de hablar el profesor Cerise, llamaron a la puerta. Hablando del rey de Roma, justo cuando mencionaron a Snoe, apareció en la entrada del laboratorio. Cuando el profesor Cerise abrió la puerta, Chloe, vestida con su uniforme escolar, apareció ante todos. Al ver el repentino aumento de gente en el laboratorio, se quedó brevemente atónita y luego fijó la mirada en Ash con una expresión ligeramente sorprendida. «Ash, ¿qué haces aquí?» «Acabo de terminar de desafiar el gimnasio de Isla Canela y decidí pasar por Ciudad Carmín de camino», respondió Ash con una sonrisa. Tras intercambiar saludos con Chloe, encontró un lugar donde sentarse en el laboratorio. Chloe escuchó con interés las recientes aventuras de Ash. Aunque Ash se ha vuelto bastante famoso últimamente, es principalmente por el incidente en el gimnasio Fucsia. Aparte de eso, no ha habido mucho sobre él en línea. Fuera, incluso hay quienes cuestionan si la existencia de Ash no es solo una maniobra publicitaria de la Liga Kanto. ¿De qué otra manera podría aparecer de repente un novato tan fuerte? Ash solo tiene como prueba su éxito en el gimnasio Fucsia. Más allá de eso, carece de logros notorios que hayan sido transmitidos públicamente en desafíos en vivo. En respuesta al escepticismo del público, cada vez que Snoe tenía tiempo libre, entraba en línea para refutar a quienes cuestionaban a Ash, criticándolos con dureza. Pero sus esfuerzos en solitario eran, en última instancia, insignificantes. Actualmente, la fama de Ash ya no es lo que solía ser, principalmente porque no ha estado en el ojo público durante bastante tiempo. Normalmente, una persona se desvanece de la memoria colectiva tras estar ausente un mes. Pero la reputación de Ash era demasiado grande. Incluso después de un mes, las discusiones sobre él no habían disminuido mucho. Si acaso, las voces de duda habían aumentado. Muchos se preguntaban, si Ash realmente fue capaz de derrotar a un entrenador élite, ¿por qué solo hay imágenes de su batalla contra Koga y no pruebas de combates contra otros entrenadores élite? Cuestionaban si su batalla con Koga había sido guionizada. El clamor sin sentido resonaba en internet. Aunque fue transmitido en vivo, aún así no podían silenciar esas voces. La gente tiende a seguir a la multitud, y no todos vieron esa transmisión en vivo. Entre los gritos de fraude y teorías de conspiración, muchos que estaban confundidos se unieron al ruido. Ash y sus amigos desconocían estos rumores hasta que Ash se enteró durante su charla con Chloe. Al principio, Ash estaba muy enfadado. Ser desconocido es una cosa, pero difamarlo es algo completamente distinto. En apariencia, su fuerza podría parecer muy inferior a la de un élite, pero si se tratara de una pelea real, definitivamente podría enfrentarse de tú a tú contra un élite recién ascendido.
Es cierto que utilizó un truco para ganar contra Koga, pero explicó la razón detrás de ello. Solo porque un grupo de personas en internet no sabía qué clase de existencia era Victini, estaban buscando defectos y distorsionando los hechos, Ash no podía soportarlo. Estas personas son tan irritantes. Claramente gané con mi propia fuerza, al menos contra los dos primeros Pokémon de Koga fue así. ¿Cómo es que en sus bocas todo se convierte en mentira? ¿No existe la justicia? Ya verán, desafiaré a otro élite para demostrarlo. Ash habló con indignación. Aceptaba que su fama se desvaneciera como resultado de mantener un perfil bajo intencionalmente, pero no podía soportar ser calumniado. Después de eso, sería difícil volver a pasar desapercibido, y su fama podría convertirse en infamia. Algo no cuadra, Ash, a pesar de la falta de pruebas que respalden sus afirmaciones y de no haber evidencia sólida sobre el supuesto guión que mencionan, hay un montón de personas que están de acuerdo con ellos, como si intentaran atraerte de nuevo al foco público para que demuestres tu valía, reflexionó Brock, frotándose la barbilla pensativamente. Incluso cuando algunos empezaban a olvidarlo, todavía había gente difamando a Ash. Capítulo 302. O esas personas son idiotas, o hay alguien detrás gastando dinero para desacreditar a Ash, con la esperanza de que vuelva a salir a escena. Lo segundo es más probable. Al escuchar esto, Ash se calmó un poco. Es cierto, incluso si alguien realmente no lo soporta y quiere armar problemas, cualquier persona razonable encontraría esas pruebas demasiado forzadas. Después de todo, él luchó contra Koga en una transmisión en vivo. Ninguna supuesta evidencia es más convincente que aquella batalla en directo. Así que esas personas quizá no estén celosas ni lo envidien, sino que realmente lo estén tomando como objetivo. Ash, ¿has ofendido a alguien recientemente? Preguntó el profesor Cerise frunciendo el ceño. Ash negó con la cabeza. Últimamente ha sido prácticamente un lobo solitario, siempre usando máscara junto a Brock y Misty. De lo contrario, ¿por qué su reputación estaría decayendo? Qué extraño, entonces, ¿quién te está apuntando de esta manera? ¿Y qué importa? Esta persona solo quiere obligarme a salir, ¿no? Pues no saldré. Revertiré esta opinión pública en la conferencia plateada. Respondió Ash. Tras convivir con profesionales del grupo, ya no era del tipo que actúa impulsivamente. Cuanto más quería el oponente que él saliera, menos lo haría. Un poco de opinión pública no podía afectarlo. Como dice el dicho, si tu conciencia está tranquila, no debes temer a las sombras. Solo quienes toman caminos torcidos temen a la opinión pública. Porque realmente no pueden hacer esas cosas. El episodio de la opinión pública pasó rápidamente. Ya era tarde y era hora de que el profesor Cerise saliera del trabajo. Tras ordenar todo y anunciar a los investigadores que la jornada había terminado, llevó a Ash, Chloe y los demás a casa. En casa, como el profesor Cerise ya había avisado a su esposa Talia que Ash y los demás se quedarían esa noche, ella preparó un gran banquete para darles la bienvenida. Eso los hizo sentirse un poco avergonzados, porque cada vez que iban parecía que estaban aprovechándose. Talia no quería que hicieran nada, pues no hay razón para que los invitados hagan tareas domésticas. Pero los tres insistieron en que, ya que estaban comiendo y quedándose allí, se sentirían incómodos si no hacían algo. Dar dinero sería demasiado impersonal, así que decidieron ayudar con las tareas. Talia no pudo discutir con ellos, así que finalmente aceptó. Después de terminar, todos se sentaron a charlar un rato antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, tras desayunar, dejaron Ciudad Carmín. El profesor Cerise inicialmente quería que se quedaran un par de días más. Pero en realidad no había mucho que hacer en Ciudad Carmín. Tendrían que ir al mismo resort de la vez pasada, lo que consumiría demasiado tiempo. Además, Ash aún no había conseguido su última medalla, así que rechazó cortésmente la invitación. Y Chloe todavía tenía escuela. Si ella hubiera podido acompañarlos, quizás se habrían quedado. Antes de partir, el profesor Cerise les habló sobre un lugar llamado el Faro de Bill, en el camino hacia Ciudad Verde, donde vive un hombre llamado el profesor Bill. Es un viejo conocido del profesor Oak y también conoce al profesor Cerise.
Recientemente llamó al profesor Oak diciendo que, cerca de su faro, había un Pokémon extremadamente grande, posiblemente una especie jamás vista, pero el aura que emitía lo asustaba demasiado como para acercarse. Por eso quería pedirle al profesor Oak que fuera a echar un vistazo. La destreza del profesor Oak es bien conocida entre los profesores, así que era lógico acudir a él. Sin embargo, Pueblo Paleta está bastante lejos del faro de Bill, y sabiendo que Ash y los demás regresaban desde Ciudad Carmín, el profesor Oak pidió al profesor Cerise que les informara y sugiriera que pasaran a investigar en el camino. Ash aceptó encantado al oírlo, y partieron. Un día después, cerca del anochecer, Ash y sus amigos llegaron al faro de Bill, tal como había mencionado el profesor Cerise. El lugar estaba junto a la playa y tenía una vista bastante agradable, pero debido a su ubicación apartada, aparentemente no se había desarrollado como sitio turístico. Misty originalmente quería jugar en la playa, pero decidió que los asuntos eran más importantes y abandonó la idea. Ash no estaba interesado en jugar en la playa, pero notó que algo estaba ocurriendo allí. Un grupo de Krabby avanzaba lentamente hacia un Krabby relativamente pequeño. Ash frunció el ceño y corrió, colocándose frente al pequeño Krabby. ¿Qué están haciendo? ¿Qué dijo, Ash? Preguntó Misty, que había alcanzado a Ash, tras oír a los Krabby. Dijo que ningún Krabby del grupo está dispuesto a aceptarlo debido a su pequeño tamaño, así que sospechan que no nació en su grupo y que es un espía plantado por otro grupo. Misty y Brock. ¿Eso siquiera tiene sentido? Incluso Ash, como traductor, lo encontró absurdo. ¿Misma especie en conflicto? ¿Cómo podría haber espías infiltrados? ¿El grupo de Krabby tiene luchas internas? En todo caso, ¿no deberían estar en contra de otros tipos de Pokémon? ¿Cómo terminó convirtiéndose en un conflicto dentro de la misma especie? Coca. El Krabby detrás de Ash avanzó emocionado, gritando con sinceridad. Incluso sin traducción, Misty y Brock entendieron que estaba afirmando que no pertenecía a otro grupo. Coca. Replicó el Krabby líder con tono defensivo. El pequeño Krabby frente a Ash se detuvo y dio 2 pasos atrás en silencio. ¿Qué dijo? Esta vez Misty no entendía nada. Ese Krabby dijo que si quiere demostrar que no fue plantado por otro grupo, tiene que derrotarlo. Misty. ¿Qué relación tiene derrotarte con probar que no es un espía? ¿Desde cuándo ganar una batalla significa no ser infiltrado? Además, si aparece un Krabby más fuerte que el líder del grupo, ¿no sería eso lo realmente sospechoso? Solo tengo que derrotarte, ¿verdad? Acepto este desafío. Déjame guiarte, Krabby. Declaró Ash con firmeza, decidiendo intervenir. Luego miró al pequeño Krabby en busca de su opinión. El pequeño Krabby ya sentía simpatía por Ash, quien lo había protegido sin dudar. Ahora, con Ash defendiéndolo y emanando un aura naturalmente amigable gracias al poder de Viridian, su afecto hacia él se disparó. Sin embargo, la idea de enfrentarse al líder del grupo aún lo ponía nervioso. Pero al mirar a los ojos de Ash, vio una determinación firme que calmó su inquietud. El pequeño Krabby avanzó entonces frente a Ash, agitando sus pequeñas pinzas, indicando que aceptaba la batalla. Al ver esto, el líder Krabby entrecerró los ojos y señaló a su grupo que se apartara, indicando que podía manejar la batalla solo. Contra un Krabby tan pequeño, ¿no sería pan comido? Ni siquiera sabía cómo podría perder, ¿verdad? Capítulo 303. Unos minutos después, el Krabby líder fue golpeado hasta quedar volteado, con la mitad de su cuerpo enterrada en la tierra, mientras el Krabby frente a Ash miraba sus pinzas con incredulidad. Aunque derrotó al líder Krabby, todavía sentía que todo era algo irreal. Simplemente siguió las órdenes del humano detrás de él y, en cada movimiento, atacó los puntos débiles del líder Krabby. Y esa persona parecía tener habilidades de clarividencia. Sin importar cómo atacara el oponente, podía predecir la trayectoria del ataque y dar órdenes precisas, permitiendo un fuerte contraataque. Esa capacidad de mando a nivel monstruoso fue la clave para ganar con el débil contra el fuerte. Krabby. Al líder Krabby le tomó bastante tiempo recuperarse y darse la vuelta desde la playa, mirando al Krabby más pequeño con una expresión compleja mientras hablaba.
Ahora ya no tenía el comportamiento irritable del principio, y su forma de hablar parecía un poco más pacífica. Estaba claro que ya había quedado impresionado por la fuerza del Krabby más pequeño. Aunque el entrenador detrás de él merecía la mayor parte del crédito, la confianza del Krabby pequeño en las órdenes del entrenador y su propia fuerza nada despreciable también fueron cruciales. Por lo tanto, el líder Krabby reconoció al Krabby pequeño como parte de su clan Krabby. Originalmente, esto debería haber sido una ocasión feliz, y Ash se agachó alegremente y le dijo al Krabby pequeño: «Genial, tus compañeros te han reconocido, vuelve con tu grupo». El Krabby pequeño miró al grupo opuesto, luego a Ash, y finalmente giró todo su cuerpo hacia Ash y extendió su gran pinza. «Krabby Krabby. ¿Dices que quieres quedarte a mi lado?» «Ah, pero...». Ash mostró una expresión algo problemática ante la petición repentina de Krabby. En realidad, ya tenía muchos Pokémon, y aun con rotaciones frecuentes, era difícil mantenerse al día con su entrenamiento. Si seguía capturándolos, habría un tercer equipo. De hecho, planeaba entrenar a sus Pokémon hasta el nivel gimnasio, luego dejarlos entrenar por su cuenta mientras se enfocaba en el segundo equipo. Así que últimamente casi no había capturado Pokémon, y ahora que Krabby expresaba su deseo de seguirlo, eso ponía a Ash en un dilema. Siendo justos, le gustaba bastante ese Krabby, principalmente por su alta compatibilidad. Poder escuchar sus órdenes sin haber sido capturado demostraba el nivel de compenetración entre ellos, así como la cercanía de Krabby hacia él. Pero capturarlo y no poder entrenarlo sin duda sería irresponsable con Krabby. No pongas esa cara, no es que no quiera capturarte. Es solo que si te capturo, podría pasar mucho tiempo antes de que pueda intercambiarte para un entrenamiento especializado. Mientras tanto, tendrás que quedarte en el Instituto de Investigación del Profesor Oak y unirte a todos en el entrenamiento diario. Al ver la expresión triste en el rostro de Krabby, Ash se dio cuenta de que sus acciones habían causado un malentendido, así que se apresuró a explicarse. Al escuchar esto, la expresión de Krabby se sacudió, y comenzó a agitar sus grandes pinzas emocionado. No hay problema, eso era lo que Krabby quería transmitir. Ash lo pensó un momento y finalmente colocó una Pokéball frente a Krabby. Ya que insistes, ¿cómo podría negarme? Bienvenido a convertirte en mi compañero. No te preocupes. Aunque al principio puedas sentirte algo ignorado, definitivamente te entrenaré para convertirte en el Krabby más fuerte, y quizá incluso en un Kingler. Krabby Krabby. Krabby golpeó la Pokéball de Ash con su pinza, y su cuerpo se convirtió en un rayo de luz que entró en la Pokéball. Después de que la Pokéball se agitara 3 veces y hiciera clic, eso significó que Ash había capturado con éxito a Krabby. He capturado a Krabby. Pikachu. Pikachu, que había observado todo el proceso, ya estaba adoptando una pose. Pueden caer cabezas, puede correr la sangre, pero las poses no pueden abandonarse. Krabby. El rostro del líder Krabby mostró un atisbo de melancolía al ver al pequeño Krabby capturado por un humano. Si fuera posible, también quería convertirse en el Pokémon de ese humano. No solo porque el humano tenía un aura reconfortante, sino también por las habilidades de alto nivel del humano al comandar Pokémon. Bajo el liderazgo de ese humano, definitivamente podría convertirse en una fuerza suprema dentro del clan Krabby. Sin embargo, la oportunidad fue arrebatada por ese pequeño, suspiró. Fue en ese momento que Misty y Brock se acercaron, y la primera preguntó preocupada. Ash, el Krabby que capturaste parece desnutrido. ¿Crees que realmente podría tener algún defecto físico? Solo por la apariencia, ese Krabby era realmente mucho más pequeño que los normales. Aunque derrotó al líder Krabby con la ayuda de Ash, un Pokémon con la guía de un entrenador y uno sin ella están en ligas completamente diferentes. Especialmente considerando que era Ash. Cuando se enfrentaba a Pokémon salvajes, siempre que la diferencia de nivel no fuera enorme, las habilidades de mando de Ash generalmente podían compensarlo, limitado a por debajo del nivel profesional. Capítulo 304. Así que ordenar a un Krabby intermedio ordinario derrotar a un Krabby pico ordinario es algo bastante normal. Esto no demuestra el nivel ni el talento de ese Krabby. Sin embargo, Ash agitó la mano y dijo: no, está bastante sano, simplemente aún no se ha desarrollado por completo.
Cuando crezca, será el Krabby más fuerte del mundo, un Kingler. Ash habló con gran seguridad, confiando no solo en sí mismo, sino también en Krabby. Especie. Krabby género. Macho. Nivel. Intermedio ordinario atributo. Agua. Habilidad. Share Force habilidades. Leer, Battergun, Bubble Beam, Stomp, habilidad de 6 dimensiones. Ataque físico C, A, ataque especial D, B, defensa E, B, defensa especial D, C, resistencia física B, A, velocidad E, C, estos eran los datos de Krabby que Ash vio por primera vez. Con 2 niveles A, ya era uno entre decenas de miles dentro del grupo, lo que indicaba que el talento de Krabby era impecable. Aunque Krabby parece simple de mente, en realidad es inteligente. De lo contrario, no ejecutaría también las órdenes de Ash. Así que Ash cree que Krabby simplemente es un desarrollo tardío y no que tenga algún defecto físico. Si hubiera defectos, se manifestarían claramente en las calificaciones de las 6 dimensiones. Sin embargo, la resistencia física de Krabby es de nivel A, por lo que absolutamente no debería tener defectos en su fuerza o constitución. Al ver la confianza de Ash en Krabby, Misty dejó de hacer más preguntas. Después de todo, Ash tiene una habilidad especial. Cada Pokémon que captura tiene cualificaciones extraordinarias y crecen rápidamente, así que probablemente Ash tenga algún talento para evaluar las condiciones generales de un Pokémon al momento de capturarlo. Esto no solo lo notó Misty. Brock también lo notó, pero como ocurría con Ash, ya no les sorprendía. Después de capturar a Krabby, Ash y sus amigos llegaron al faro de Bill y conocieron al relativamente joven profesor Bill. Comparado con el profesor Oak, el profesor Bill era efectivamente más joven, incluso más joven que el profesor Cerise. Con cabello verde esmeralda, siguiendo la tendencia de la temporada, llevaba un traje marrón en lugar de una bata de investigación. En general, parecía un joven de poco más de 20 años. Convertirse en profesor a tan corta edad solo podía describirse como prometedor. Después de ver a Ash y los demás, Bill lo saludó y fue directo al punto. Del otro lado del mar, a veces se podía escuchar un grito ligeramente triste, y Bill utilizó un telescopio para observar. Era un Pokémon muy grande, pero debido a la espesa niebla, no se podía ver su figura. Analizó el sonido y creó un dispositivo que emite el mismo sonar para resonar con ese misterioso Pokémon. Recientemente, finalmente terminó el dispositivo y lo usó para invocar a ese Pokémon. Sin embargo, a medida que el Pokémon se acercaba, Bill sintió una opresión extremadamente aterradora. Su instinto le decía que si el Pokémon llegaba y no encontraba a los de su especie, él, como instigador del engaño, podría convertirse en el primer objetivo de la ira del Pokémon. Por lo tanto, Bill buscó ayuda del profesor Oak, esperando contar con cierta protección a su lado. Pero el profesor Oak envió a Ash. Bill había oído la reputación de Ash, que por medios especiales podía enfrentarse a Pokémon de nivel élite. Aunque muchos en internet dicen que Ash fingía en aquel entonces, Bill cree que un estudiante del profesor Oak no haría tal cosa. En cualquier caso, un entrenador que puede luchar contra un élite debería ser capaz de protegerlo. Esa es la situación. Avísenme cuando estén listos. Usaré mi dispositivo para llamar a ese Pokémon. Hoy debemos revelar la verdadera apariencia de ese Pokémon. Dijo el profesor Bill con expresión decidida, apretando los puños. Ash y sus amigos intercambiaron miradas, y el primero dijo a Bill. Estamos listos ahora, pero profesor Bill, quizá deba retroceder un poco. Si ese Pokémon se enfurece, puede que no podamos detenerlo, especialmente porque aún no conocemos su verdadera fuerza. Bill asintió para mostrar que entendía. En cuanto a si realmente retrocedería en ese momento, eso dependía de su credibilidad. Después, Bill primero llevó al grupo a cenar y luego fueron directamente al área del acantilado del faro para activar el dispositivo que había preparado. Con la activación del dispositivo, una serie de gritos también llegaron desde el mar cubierto de niebla. Ash y su equipo adoptaron expresiones serias, listos para enfrentar al formidable enemigo que se acercaba en cualquier momento. A medida que la figura se aproximaba, el aura opresiva de aquella sombra aumentó significativamente. Ash ya había activado su poder aura, detectando el aura del oponente. El aura del Pokémon era increíblemente fuerte, al menos de nivel élite, y no un élite ordinario.
A medida que el Pokémon se acercaba, el ojo de perspicacia de Ash comenzó a surtir efecto. Nombre: Dragonite, antiguo género. Hembra. Atributos: dragón, volador nivel. Pico élite habilidad. Multiscale. Movimientos: Hyper Beam, o Ultraje, Dragón Rush, Dragón Claw, Dragón Tail, Air Slash, Dragón Dance, habilidad de 6 dimensiones. Ataque físico A, ataque especial A, defensa S, defensa especial S, resistencia física S, velocidad A Dragonite, antiguo. Al ver claramente el nombre del otro, las pupilas de Ash se contrajeron bruscamente. Ese contorno borroso no podía asociarse de ninguna manera con el normalmente gentil Dragonite. Solo por su tamaño, este Dragonite era casi equivalente a un Pokémon Dynamax de la región Galar. Pero el sistema Dynamax solo puede usarse en la región Galar. En otras regiones no se puede realizar la Dynamaxización. Por lo tanto, la razón del gran tamaño de este Pokémon no debería estar relacionada con la llamada Dynamaxización. Los Pokémon antiguos están casi extintos hoy en día. Ya siendo de una era antigua, es un milagro que todavía exista un Dragonite como este, y mucho menos otros Pokémon antiguos. Sin embargo, este Dragonite aún anhelaba encontrarse con sus compañeros. Al escuchar el sonido especial creado por el profesor Bill, pensó que finalmente podría encontrarse con los de su especie. Pero a medida que la distancia se acortaba, el Dragonite antiguo no vio ni sintió la presencia de sus semejantes. En cambio, vio varias figuras pequeñas de pie al borde del acantilado, acompañadas por una máquina que emitía sonidos similares al grito de su compañero. Al ver esta situación, el Dragonite antiguo no pudo reprimir su soledad y tristeza, ni la pena de haber sido engañado, y sus emociones estallaron de inmediato. ¡Wow! El ensordecedor sonido resonó a lo largo de toda la costa, con el faro de Bill tambaleándose bajo el inmenso rugido. En ese momento, Misty y los demás finalmente vieron la apariencia del Pokémon gigante. Dragonite. Este Pokémon es realmente Dragonite. Gritó Brock incrédulo, mientras Misty y Bill también mostraban sorpresa. Nunca habían visto un Dragonite tan enorme. Con el rugido de Dragonite, la niebla se dispersó, revelando su forma completa. Su apariencia era esencialmente una versión ampliada de Dragonite, pero el cuerpo de este Dragonite tenía algunas marcas negras inquietantes, desprendiendo una sensación escalofriante. Antes de que todos pudieran reaccionar, el Dragonite antiguo lanzó un puñetazo hacia abajo. Capítulo 305. Después de que el Dragonite antiguo rugiera, lanzó directamente su puño hacia abajo. El puño masivo podía incluso pulverizar el faro de Bill y los acantilados. Justo cuando una expresión de terror apareció en el rostro de Bill, vio una figura salir disparada desde su lado, cargando hacia el puño. En el aire, Ash contuvo la respiración y lanzó un puñetazo, ese diminuto puño chocando con el puño del Dragonite como un meteorito. ¡Bum! De hecho, terminó enviando el meteorito volando. El puño de Dragonite fue desviado, e incluso todo su cuerpo retrocedió varios pasos en el aire. Solo entonces todos se dieron cuenta de que, aunque Dragonite parecía estar caminando sobre el mar, en realidad estaba levitando en el aire. Sus dos pies estaban sumergidos en el agua del mar, pero la profundidad del mar seguramente era mucho mayor que eso. Así que Dragonite no estaba caminando desde el mar. Estaba flotando sobre él. Pero este no es el punto importante. Lo importante es, Ash realmente repelió a un Dragonite tan grande con un solo puñetazo. Misty y Brock podían entenderlo. Aunque esta escena era impactante, habiendo visto antes a Ash noquear a un Magmar de un solo golpe, esto no era una gran sorpresa. Pero para el profesor Bill, esta era la primera vez que presenciaba algo así. ¿Qué clase de monstruo podría lograr tal hazaña? Sin mencionar repeler el puño de un Dragonite masivo, simplemente enfrentarse cuerpo a cuerpo con un Dragonite normal, o incluso con un Rattata, estaría más allá de la capacidad humana. El profesor Bill sintió que su visión del mundo se hacía añicos. Resultaba que la verdadera fuerza de Ash no eran sus Pokémon, sino él mismo. En el aire, el retroceso no hizo que Ash saliera despedido porque canalizó todo el poder hacia afuera. Solo el gigantesco Dragonite sintió el retroceso, pero él no.
Sin embargo, no podía volar, así que en el aire liberó a Pidgeot y se paró sobre su espalda, mirando seriamente al gigantesco Dragonite que apenas logró estabilizarse. Eres un Dragonite antiguo, ¿verdad? Puedo decir que estás buscando a un compañero. También sé que imitamos la voz de tu compañero, lo cual no estuvo bien, pero no tenemos malas intenciones. El grito de Ash resonó por toda el área del mar, llegando naturalmente a los oídos del gigantesco Dragonite. Los Pokémon modernos seguramente entenderían las palabras de Ash, pero Dragonite es una especie antigua. Apenas puede comprender el habla humana moderna, así que los gritos de Ash le sonaron como un ruido incomprensible. Solo parecía oír a Ash gritando, como si intentara intimidarla. Esto enfureció aún más al Dragonite antiguo. Con un rugido dirigido a Ash, abrió su enorme boca, donde comenzó a formarse una energía dorada destructiva. Hyper Beam. Oye, solo estoy saludando, ¿tienes que llegar tan lejos? Ash torció la comisura de la boca al ver el Hyper Beam. El valor de habilidad de este Dragonite supera con creces al de su especie, y además tiene un físico antiguo. Se desconoce cuál es el vínculo entre un cuerpo antiguo y el Dynamax, pero un tamaño tan masivo no es solo apariencia. Sus movimientos deben ser mucho más fuertes que los de un Dragonite normal del mismo nivel. El poder de este Hyper Beam ya no es inferior al nivel campeón, iluminando el cielo oscuro como si fuera de día. Ash levantó una mano, y una vívida esfera aura azul se formó al instante. Sin embargo, comparada con el Hyper Beam de Dragonite, su esfera aura parecía una hormiga frente a un elefante. Aún así, Ash, sin vacilar, lanzó la esfera aura sin esquivar. ¡Bum! Crack, crack, crack. El profesor Bill no se atrevía a mirar la escena en el cielo. El arrepentimiento llenaba su corazón, dándose cuenta de que por culpa de su curiosidad, un joven talentoso podría perecer, y que incluso él, Misty y Brock probablemente serían eliminados por el gigantesco Dragonite después de Ash. Sin embargo, después de unos segundos con los ojos cerrados, la intensa luz ardiente seguía brillando en el cielo. Alzó la cabeza, entreabriendo los ojos, y los abrió de par en par tras ver la escena arriba. ¿Qué vio? La pequeña esfera de energía que Ash había liberado realmente bloqueaba el Hyper Beam, casi del tamaño del faro de Bill. ¿Es esto siquiera posible? La esfera aura era pequeña, pero mantenía persistentemente a raya el amplio Hyper Beam, casi como si una fuerza invisible contuviera la parte excedente del rayo. En el cielo, Ash mantenía una mano extendida hacia adelante, sosteniendo remotamente la esfera aura, impidiendo por completo que el Hyper Beam avanzara. El Dragonite antiguo estaba desconcertado. Ese era su movimiento más poderoso. A pesar de estar oxidada en combate y no haber liberado habilidades durante mucho tiempo, eso no cambiaba el hecho de que ese movimiento podía remodelar tierra y mar. Con un solo Hyper Beam, incluso una pequeña montaña sería arrasada. Y, sin embargo, la ordinaria bola de luz azul lo bloqueó. ¿Puede esto ser real? Más importante aún, el iniciador de la bola azul era un humano. Capítulo 306. Desde cuando los humanos se volvieron tan fuertes, capaces de enfrentarse con las manos desnudas a bestias de este nivel. El rayo dorado destructivo fue quebrándose lentamente, centímetro a centímetro, por la diminuta esfera aura, acercándose a la cabeza de Dragonite bajo su expresión horrorizada, y luego, desapareció. Al observar la esfera aura desvaneciéndose poco a poco, un rastro de temor persistente brilló en los ojos del Dragonite antiguo, y también detuvo su intención de seguir acumulando energía para atacar. Hasta un tonto se calmaría ahora. El primer puñetazo del combate podía atribuirse a la ira, pero si en este intercambio de movimientos no podía ver la diferencia entre ambos bandos, sería bastante insensato no darse cuenta de que el oponente se estaba conteniendo. Dragonite, no tenemos malas intenciones. Imitar la voz de tu compañero no fue intencional. Solo queríamos ver quién era realmente el Pokémon oculto en la niebla. Al ver que la comunicación normal no funcionaba, Ash utilizó directamente el aura para transmitir sus pensamientos, comunicándose mentalmente. En el pasado, no necesitaba comunicarse de esta manera con los Pokémon porque solo los humanos no podían entender el lenguaje Pokémon, no al revés. Hoy se encontró con un caso distinto.
En tiempos antiguos, no era seguro que los humanos estuvieran completamente desarrollados. Incluso si podían hablar, su idioma seguramente sería diferente del lenguaje moderno, por lo que era natural que el dragonite antiguo no pudiera entenderlo. Pero la telepatía ignora las barreras lingüísticas, convirtiendo automáticamente el idioma de uno en uno que el otro pueda comprender. Después de escuchar las palabras de Ash, los ojos originalmente cautelosos del dragonite antiguo se relajaron considerablemente, recuperando su apariencia a algo simple. Sin embargo, por muy gentil que fuera, su enorme tamaño seguía siendo intimidante para los demás. Quiero encontrar amigos. La voz de Dragonite llegó a los oídos de Ash, transformándose en un lenguaje que podía entender. El deseo de este Dragonite era muy simple. Encontrar amigos, encontrar un compañero con quien interactuar, jugar y caminar juntos. Como Pokémon antiguo, habiendo vivido desde la antigüedad hasta ahora durante quién sabe cuánto tiempo, la soledad parecía ser su mayor dolor. Por eso estaba tan ansiosa por salir de la niebla al escuchar sonidos relacionados con los suyos, solo para descubrir que había sido engañada. El hecho de que ahora se calmara reflejaba el buen carácter de Dragonite. ¿Dónde en la antigüedad se podría encontrar un Pokémon tan gentil? ¿No puedes reducir tu tamaño? Hay muchos Dragonite en este mundo, pero ninguno tan grande como tú. El idioma se puede aprender, los hábitos pueden cambiar con el tiempo, pero tu tamaño, Ash habló con un leve tono de melancolía. La única opción de Dragonite podría ser reducir su tamaño al de un Dragonite normal y hacer amistad con ellos, ya que los de su especie son los más fáciles para comunicarse. Incluso si no interactúa con los de su especie, el Dragonite antiguo necesita encontrar una forma de contener su tamaño actual. De lo contrario, ¿cómo podría encontrar amigos con una figura tan enorme? A menos que vaya a la región Galar para dinamaxizarse e interactuar con otros Pokémon Dynamax, pero la dinamaxización no puede mantenerse indefinidamente, y tener un cuerpo como este en el mundo moderno es ciertamente muy inconveniente. Por lo tanto, si Dragonite desea participar en actividades normales ahora, absolutamente necesita cambiar a un tamaño normal. Sin embargo, al escuchar las palabras de Ash, Dragonite mostró una expresión problemática, cerró los ojos y puso un gesto incómodo. Momentos después, volvió a abrirlos y negó con la cabeza. Transformarse en un tamaño normal era algo que no podía hacer. Al ver esto, Ash suspiró con impotencia y fue a buscar ayuda. Nuevo Ash. Chicos, situación urgente, me encontré con un Dragonite antiguo en el faro de Bill. Cuando tengas dudas, busca ayuda en el grupo. Después de que Ash relatara la situación del Dragonite antiguo en el grupo, recibió una respuesta en menos de 10 segundos. Especialista psíquico Ash. En realidad es bastante simple. Un Pokémon de tipo psíquico de nivel élite debería poder ayudar al Dragonite antiguo. Los poderes psíquicos poseen la capacidad de reducir el tamaño, pero esta reducción requiere fuerza. Se debe estar al menos en nivel gimnasio para aprenderla, y el nivel del objetivo no puede superar el tuyo por un grado completo. De lo contrario, incluso con consentimiento, no podrás reducirlo. Una vez más, la maravilla de los poderes psíquicos. Ash ya había presenciado lo asombroso de las habilidades psíquicas con Sabrina. No solo podía encoger personas, sino también convertirlas en muñecos, prácticamente cambiando de especie, un poder impresionante. Este especialista psíquico en el grupo era alguien a quien Ash veía hablar por primera vez. Parecía tener activadas las notificaciones de sus actualizaciones. Antes solo observaba en silencio, pero ahora que el tema estaba dentro de su zona de conocimiento, intervino. Nuevo Ash. Gracias, se lo haré saber a Dragonite. Primero haré que mi Gardevoir alcance el nivel élite, así que espere un poco más. Después de escribir eso, Ash salió del chat grupal y transmitió el método al Dragonite antiguo mediante telepatía. Gardevoir estaba solo medio grado por debajo del nivel élite. Con el talento de Gardevoir, debería alcanzar con éxito el nivel élite en medio año. Así que Ash informó al Dragonite antiguo que esperara otros 6 meses allí y que definitivamente regresaría para ayudarla a encontrar un compañero. Gracias, humano. Si realmente puedes hacer eso, estoy dispuesta a servir bajo tus órdenes como tu sirviente durante 50 años.
50 años son como tomar unas cuantas siestas más para el Dragonite antiguo, apenas un costo. Pero al escuchar esto, Ash agitó rápidamente las manos. Eso ya no funciona así. Ahora los Pokémon, o las bestias, como ustedes las llaman, coexisten pacíficamente con los humanos, sin que nadie sea superior. Si estás dispuesta, cuando recuperes tu tamaño normal, tengamos una batalla. Si gano, te conviertes en mi compañera, ¿qué te parece? Compañera, igual. Las palabras de Ash confundieron al Dragonite antiguo, pero también despertaron su interés. Esta era tenía muchas diferencias comparada con la suya, siendo la más evidente que, los humanos de su tiempo no poseían capacidades de combate tan monstruosas. Entiendo, entonces tengamos la batalla que mencionaste cuando llegue el momento. Dragonite dijo eso y luego se rascó la mejilla, pareciendo insegura sobre cómo dirigirse a Ash, ya que seguir llamándolo humano parecía inapropiado. Soy Ash, está bien, Ash, pero no puedo luchar contra ti. No puedo vencerte. Dragonite habló con un ligero rubor, haciendo que la comisura de la boca de Ash se torciera con un poco de vergüenza. Normalmente no participo directamente. Es solo que la situación fue repentina. Ash explicó con seriedad. En realidad, si Dragonite no hubiera atacado de repente, Ash no habría contraatacado personalmente. Incluso para suprimir a Dragonite, prefería usar Pokémon para combatir. Aunque enfrentarse a un pico élite es un poco exagerado para él ahora mismo. Pero para proteger a Misty y a los demás, no había tiempo para fortalecer gradualmente a sus Pokémon. Actuar directamente fue la mejor opción en ese momento. Cuando luchara contra Dragonite más adelante, definitivamente no participaría personalmente. De lo contrario, no estaría ignorando por completo el espíritu de un entrenador. Dicho esto, Ash no creía que, después de que Gardevoir alcanzara el nivel élite, aún fuera incapaz de derrotar al Dragonite antiguo. Capítulo 307. Finalmente, Ash hizo una promesa con el Dragonite antiguo de que regresaría en un plazo de 6 meses para ayudarlo a recuperar su tamaño normal, y luego tener una batalla con él. La condición era que Ash no podía participar directamente, y no había otros requisitos estrictos. Tras acordar las condiciones, Ash descendió del cielo sobre Pidgeot, aterrizando frente al profesor Bill, quien aún estaba en estado de shock. El profesor Bill todavía no se había recuperado de los acontecimientos anteriores, no por la comunicación de Ash con el Dragonite gigante, sino porque Ash había liberado esa esfera de energía azul, destrozando el Hyper Beam del Dragonite gigante con total facilidad. ¿Puede realmente un humano hacer eso? Si ese Hyper Beam hubiera impactado, aunque tuviera 100 vidas, no habría podido resistirlo, y todo el faro de Bill habría sido completamente destruido. En tal situación, Ash no mostró el poder de sus Pokémon, sino que eligió ponerse al frente y bloquear ese aterrador Hyper Beam con aparente facilidad. El Dragonite gigante finalmente se calmó gracias al poder de Ash, y lograron negociar pacíficamente. Profesor Bill, reaccione. Ash agitó la mano frente al aún aturdido profesor Bill, quien de repente volvió en sí y miró a Ash con expresión asustada. ¿Eres humano o Pokémon? Ash. ¡Qué grosero! ¿Esa es la primera pregunta que haces cuando recuperas el sentido? Ja 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 ja. Misty y Brock, al ver la reacción del profesor Bill y escuchar sus palabras sin filtro, comenzaron a reír sin control, sujetándose el estómago del dolor. Mientras tanto, Ash, con el rostro lleno de líneas negras, logró detener las burlas de Misty y Brock y explicó con calma su habilidad especial, el poder aura, al profesor Bill. Sin embargo, incluso después de saber que Ash era un usuario de habilidad especial, el profesor Bill seguía sin poder comprenderlo. ¿Qué clase de usuario de habilidad especial podía bloquear con facilidad un rayo destructivo capaz de arrasar una montaña? El Dragonite gigante permanecería en el faro de Bill, esperando su regreso. Sin embargo, Ash advirtió seriamente al profesor Bill que no volviera a usar la máquina para imitar la voz del compañero del Dragonite gigante. El Dragonite gigante anhela compañía. Si lo llamas otra vez con esa máquina y pierde el control, esta vez nadie te protegerá. Ante la advertencia de Ash, Bill asintió repetidamente, asegurando que no cometería ese error de nuevo.
Sin embargo, a cambio, quería recolectar una escama o un pelo del dragonite gigante para investigación. Ash pensó un momento y preguntó al dragonite gigante. El dragonite aceptó sin dudar. Era solo una escama. Comparado con lo que Ash haría en el futuro, era una condición trivial. Y así, una escama gigante del tamaño de un adulto cayó inesperadamente del dragonite, aterrizando pesadamente frente al profesor Bill y los demás con un estruendoso golpe. El profesor Bill miró la escama gigante y se estremeció. ¿Cómo demonios iba a llevársela de vuelta? Yo le ayudaré a llevarla de regreso, profesor. Al ver la difícil situación de Bill, Ash agarró la escama con ambas manos, aplicó una ligera fuerza y levantó del suelo duro esa escama que parecía pesar decenas o incluso cientos de kilos. Ante la expresión atónita del profesor Bill, Ash se colgó la escama al hombro con una mano y saludó a los demás con la otra. Vamos, volvamos al laboratorio. Ya se estaba haciendo tarde. Tras el breve intercambio con el dragonite gigante, todo el cielo se había oscurecido. Iban a pasar la noche allí, pero por suerte Ash ya lo había consultado previamente con el profesor Bill, y había suficientes camas disponibles. A la mañana siguiente, Ash y los demás se despidieron del profesor Bill. Vengan cuando quieran, estaré encantado de recibirlos. Gritó el profesor Bill con una sonrisa mientras agitaba la mano. Después de regresar la noche anterior, conversaron durante mucho tiempo. El profesor Bill aprendió muchas ideas imaginativas de Ash que resultaron bastante útiles para su investigación. La visita de Ash no solo reveló la verdad detrás del Pokémon gigante, sino que también salvó su vida, consiguió una escama del dragonite gigante y le proporcionó inspiración para su investigación esa noche. Para el profesor Bill, Ash era poco menos que una bendición. A pesar de sus habilidades, Ash no mostraba arrogancia desmedida. Orgullo, arrogancia, quizá un poco. Pero comparado con esos entrenadores que, tras un pequeño éxito, se vuelven presuntuosos, el orgullo y la arrogancia de Ash no eran más que un grano de arroz. Para un entrenador con una fuerza tan aterradora y, al mismo tiempo, un carácter tan estable, el profesor Bill casi nunca había conocido a alguien así. Por eso le dio a Ash esta evaluación. Campeón en 3 años. Capítulo 308. La campeona más joven del mundo en la actualidad es Cynthia, quien tiene apenas 22 o 23 años, y se convirtió en entrenadora campeona a los 18. Este récord no tiene precedentes. Ni siquiera Leon puede compararse. Sin embargo, el profesor Bill cree que Ash tiene la posibilidad de romper este récord. Que se convierta en un entrenador poderoso es algo inevitable. Solo es cuestión de si podrá superar a Cynthia en cuanto al tiempo. Volveremos si tenemos la oportunidad. Ash agitó la mano para despedirse formalmente del profesor Bill, y luego continuó su viaje hacia el último gimnasio. Esta vez, en el faro de Bill, capturó un Krabby con buen potencial y también hizo algunos acuerdos con un dragonite gigante. En general, las ganancias no fueron malas. Solo necesita regresar, restaurar el tamaño normal del dragonite gigante y luego derrotarlo. Entonces obtendrá un cuasi legendario prehistórico en el nivel pico élite. Para entonces, podría estar en un nivel completamente diferente al actual, y el pico élite ya no sería un rango inalcanzable para él. Al tercer día después de dejar el faro de Bill, Ash y los demás llegaron al lugar de Misty, Ciudad Celeste. Comparado con cuando salieron de Ciudad Celeste, no había cambiado mucho, pero el gimnasio celeste parecía algo desolado, en marcado contraste con la escena bulliciosa de cuando Ash lo visitó por primera vez, cuando la gente acudía en masa para ver los espectáculos. La puerta principal del gimnasio celeste estaba abierta, y desde allí se podía ver que casi no había nadie en el público, lo cual no concordaba con los hábitos de aquellos viejos fanáticos. Misty negó con la cabeza y dijo: «Yo tampoco lo sé. Cuando llamé ayer a la hermana Sayo, no parecía estar de muy buen ánimo. En fin, entremos primero». Con Misty guiando el camino, todos entraron al gimnasio celeste. En el escenario, las hermanas Sakura seguían actuando como al principio. Los movimientos habían cambiado un poco en comparación con hace unos meses, pero en general no era muy diferente. Cuando Brock vio a las sensuales hermanas en traje de baño, sus ojos se transformaron en 2 corazones. ¿Cuánto tiempo sin verlas, hermanas?
siguen siendo tan hermosas y encantadoras. Jeje, ellas no han cambiado mucho, pero tú sí. Antes, cuando conocías a mis hermanas, al menos mostrabas algo de moderación. ¿Qué te hizo convertirte en semejante pervertido en solo unos meses? Misty puso los ojos en blanco y se burló sin piedad. Va. ¿Qué quieres decir con pervertido? Solo estoy apreciando abiertamente la belleza, ¿qué sabes tú? Replicó Brock con descontento, y luego miró a las hermanas que actuaban con una sonrisa de cerdito. Mientras tanto, Ash se acercó a un espectador y le tocó el hombro, preguntando en voz baja. Hola, ¿puedo preguntar por qué hay tan poca gente hoy? ¿Es porque hay otro evento y nadie vino a ver el ballet acuático? El espectador, que miraba atentamente, se mostró un poco molesto por la interrupción repentina, pero aún así respondió con sinceridad. Es porque es muy repetitivo. Las tres hermanas de Ciudad Celeste son bellezas muy conocidas aquí, y antes la gente venía a ver las presentaciones por su apariencia. También tienen bastantes admiradores. Sin embargo, muchos chocaron una y otra vez contra un muro frente a ellas, y debido a su posición como líderes de gimnasio, no hay forma de usar métodos sucios. Con el tiempo, quienes se dieron cuenta de que no podían conquistarlas simplemente se rindieron. Además, su ballet acuático es bastante repetitivo. Si lo ves un par de veces, te aburres. Ahora la mayoría de la gente aquí solo viene a echar un vistazo rápido. En resumen, la mayoría de los fans que venían por la apariencia ya se fueron, y nunca hubo demasiados verdaderos fans del ballet acuático. Aunque las habilidades de las hermanas en el ballet acuático son bastante exquisitas, como siempre actúan en Ciudad Celeste, la mayoría de los locales ya lo han visto. La afluencia de gente de fuera es bastante limitada, así que con el tiempo, sus actuaciones repetitivas han perdido público. Incluso si las hermanas buscan cambios en los movimientos, no hay mucho más que se pueda hacer con el ballet acuático. A menos que cambien a vestuarios menos conservadores, quizá algo más atrevido, para tal vez reavivar el interés en su espectáculo. Así que, poco a poco, ya casi nadie viene a ver el ballet acuático. Entiendo, gracias. Oye. Espera un segundo, ¿no te he visto en algún lado? Justo cuando Ash estaba por irse, el espectador lo detuvo, observó atentamente su rostro y finalmente mostró sorpresa. ¿No eres tú ese supuesto farsante, Ash, del que todo Internet ha estado hablando últimamente? Ash. Oye, hombre, solo no revisé las noticias durante unos días, y ahora soy un farsante. Es que esos internautas no usan el cerebro. Cuando derroté a Koga por primera vez, todos me elogiaban como una superestrella, la esperanza futura de Kanto. Y ahora, solo por haber estado discreto un tiempo, me convierto en un supuesto farsante. ¿Tiene eso sentido? ¿Qué quieres decir con farsante? Ash derrotó legítimamente a Koga, de acuerdo. Eso fue transmitido en vivo, ¿cómo se puede falsificar eso? Misty, que había estado escuchando a un lado, irrumpió furiosa y replicó sin cortesía al espectador. El hombre se encogió ante el aura intimidante de Misty. Bueno, eso es lo que dicen en Internet, no lo digo yo. ¿Qué están diciendo ahora en Internet? Brock dio un paso al frente, con expresión seria. Se trataba de su amigo, así que dejó directamente a un lado a las hermanas del ballet. Dicen que la razón por la que Ash pudo derrotar a Koga en aquel entonces es porque todos sus Pokémon recibieron mejoras especiales. En realidad, no era rival para Koga, y esos métodos en realidad dañaron gravemente los cuerpos de los Pokémon. Ahora los Pokémon de Ash podrían estar todos lisiados. Ash y los demás. Esto ya es completamente absurdo. Solo porque Ash no ha participado en batallas públicas durante un tiempo, llegan al extremo de difundir tales rumores. Es ridículo. ¿La Liga de Kanto no emitió una aclaración? Brock frunció el ceño y preguntó con frialdad. Sí lo hicieron, pero todos creen que la Liga de Kanto y Ash están en complicidad. Finalmente crearon a un entrenador genio. Es su mejor oportunidad para atraer a un gran número de entrenadores excelentes. Ahora, con el escándalo, aunque tengan que mentir, no pueden permitir que la situación se descontrole por completo.
De lo contrario, la Liga de Kanto no tendrá entrenadores excelentes que se unan, lo cual sería un golpe enorme para su futuro. Están usando a Ash como gancho para atraer entrenadores a la Liga de Kanto. El espectador se encogió de hombros, hablando con indiferencia. Incluso ahora se había encontrado con el protagonista del revuelo, lo que solo alimentaba su curiosidad. ¿Será verdad lo que dicen en internet? ¿Ash realmente está fingiendo, o son esas personas quienes están difundiendo rumores falsos y calumnias? Parece que tu situación no es muy buena, ¿eh? ¿Qué tal si lo demuestras con una batalla? Justo cuando Ash y los demás estaban con el ánimo sombrío, una voz suave y fría llegó desde detrás de ellos. Los tres se giraron y vieron a una mujer madura con un aire de elegancia indescriptible. La mujer era esbelta, de curvas gráciles, vestía una blusa negra sin mangas combinada con una falda púrpura con abertura, mostrando largas piernas. El conjunto era a la vez pulcro y sexy. Su largo cabello rojo vino caía naturalmente, y unas gafas de media montura adornaban su rostro elegante, dándole un aire intelectual y distinguido. En el momento en que Ash la vio, sintió una familiaridad inexplicable. ¿Dónde la había visto antes? Capítulo 309. La figura voluptuosa y el rostro encantador hicieron que los ojos de Brock se convirtieran instantáneamente en enormes corazones. Cuando Misty la vio, sus dedos de jade temblaron mientras la señalaban, mostrando una expresión de sorpresa y conmoción. Maestra Lorelei. Lorelei del alto mando. Misty y Brock pronunciaron el nombre de la seductora mujer que de repente habló detrás de ellos. Fue entonces cuando Ash mostró una expresión de comprensión. Pensó que le resultaba familiar. Resulta que es la élite de hielo de Kanto. Lorelei. Hola, ¿cómo están todos? Tú debes ser Ash, ¿verdad? Tu nombre es muy conocido en la liga, y ahora por fin puedo ver a la persona real. Lorelei sostuvo suavemente su barbilla con las manos, su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, su rostro encantador lleno de interés. Ese era el nivel más alto de etiqueta que Brock mostraba al enfrentarse a una mujer digna y hermosa. Ash y Misty intercambiaron una mirada, ambos negando con impotencia. Brock ya no tenía salvación. Mejor buscarle un lugar para enterrarlo. Jaja, tu amigo es bastante interesante. Gracias por tu admiración, pero aparte de ser una de los 4 de élite, soy solo una persona común, no hay necesidad de ser tan formal. Si hay algo especial, no soy yo quien es especial, sino él, dijo Lorelei, fijando su mirada en Ash. La persona especial de la que hablaba era inequívocamente Ash. No, solo tengo una pequeña habilidad especial. En términos de ser entrenador, todavía estoy muy lejos de la señorita Lorelei. ¿Mencionó algo antes sobre demostrar algo? Después de reconocer su identidad, Ash llevó el tema de vuelta a lo que Lorelei había mencionado inicialmente. La razón por la que Lorelei lo saludó fue porque escuchó los rumores en internet discutidos por el espectador. Ahora, no solo la reputación de Ash estaba dañada, sino también la de la Liga de Kanto. Mientras Ash no se presentara para disipar las dudas, los problemas en internet se intensificarían y eventualmente se saldrían de control. Así que Ash tiene que aparecer, y debe ser en una batalla que esté a la altura de su fuerza. Por eso Lorelei hizo la sugerencia. Tener una batalla para demostrar su fuerza. Así es, demuestra tu fuerza teniendo una batalla en el gimnasio celeste conmigo. Lorelei se recostó ligeramente, apoyándose suavemente en el respaldo de la silla, su rostro encantador lleno de sonrisas. En el gimnasio celeste. Una batalla. Misty, Brock y el espectador exclamaron sorprendidos, especialmente el transeúnte, que nunca imaginó que una conversación casual con él involucraría no solo a una figura famosa en internet, sino que además sería escuchada por Lorelei. Lorelei decidió enfrentarse a Ash para aclarar los rumores en internet, lo que significa que esta batalla fue esencialmente facilitada por él. Dios mío, realmente facilitó una batalla de nivel élite. Una hora después, ocurrió un acontecimiento significativo en Ciudad Celeste. Una de los 4 de élite de Kanto, la élite de hielo Lorelei, apareció en el gimnasio celeste. Eso ya era notable por sí mismo, pero ahora Ash, famoso en internet por supuestamente hacer trampa, también apareció en el gimnasio celeste, y para probarse, Lorelei y Ash iban a tener un combate de exhibición.
No se necesita mucho. Ash solo necesita demostrar con un solo Pokémon que su fuerza es genuina y no producto de efectos secundarios intensos. Cualquiera que fuera la intención, una vez que se difundió la noticia del combate de exhibición, causó un frenesí en toda Ciudad Celeste. A pesar del tiempo limitado para que la noticia se propagara, solo una hora, esa hora fue suficiente para atraer a casi la mitad de la población de Ciudad Celeste al Gimnasio Celeste. Esta es la influencia del alto mando. Por supuesto, Ash también pudo haber tenido cierta influencia, pero en comparación con el impacto del alto mando, la influencia de Ash es relativamente menor. La mayoría de la gente se reunió por Lorelei del alto mando. En la entrada del Gimnasio Celeste, las líderes de gimnasio interinas y artistas de ballet acuático, las tres hermanas de Ciudad Celeste, bloquearon directamente el paso, cobrando entradas a quienes venían a ver el combate. Por lo general, una entrada para una presentación de ballet acuático cuesta alrededor de $100, lo cual no es demasiado caro, considerando que es un espectáculo realizado por la propia líder de gimnasio. Todo el recinto puede acomodar alrededor de 700 a 800 personas. Si se llena, podría generar 70 u 80 mil dólares en ventas de entradas. Después de los gastos insignificantes, una presentación podría ganar alrededor de 60 mil dólares en beneficio neto. Sin embargo, recientemente el Gimnasio Celeste ha estado tan desierto que alcanzar el punto de equilibrio ya se consideraba un éxito, sin mencionar obtener ganancias. Es la primera vez que las tres hermanas de Ciudad Celeste presencian una multitud tan abrumadora en solo una hora. Incluso las entradas de pie se agotaron. Sayo inicialmente fijó el precio de los asientos en $500 por asiento, preocupada de que pudiera ser demasiado alto, pero 100 entradas se agotaron en un instante. Inmediatamente subió el precio a $1000, y aún así 300 asientos se vendieron rápidamente. Capítulo 310. 1000. Aún así, esos asientos se agotaron en apenas media hora. Las únicas entradas restantes, de pie, fueron fijadas por Sayo en 800 cada una, y aún así seguían siendo insuficientes. Ahora, las personas que estaban afuera del Gimnasio Celeste clamaban por entrar, incluso si un asiento costaba 10.000 cada uno. Sayo, mientras sonreía con ironía y detenía a los numerosos entrenadores que querían entrar, suspiró para sus adentros. Si lo hubiera sabido antes, debería haber fijado cada asiento en 5.000, y las dos primeras filas podrían haberse vendido por 20 o 30.000. Dios, ¿es que esta gente realmente no ve el dinero como dinero? Es solo una competencia, solo un asiento, ¿cómo se les ocurre gastar tanto dinero por un lugar? Sus presentaciones de ballet acuático se venden a $100 el asiento, 200 para las primeras filas, y ni siquiera se llenan. ¿Es realmente tan aterrador el atractivo de los miembros del alto mando? Para decirlo sin rodeos, los ingresos de hoy probablemente podrían igualar los ingresos de un mes entero. Y cuando dice un mes, se refiere a un mes completo con todas las funciones llenas. Violet y Penny apenas podían contenerse. Sus ojos casi brillaban en verde al ver el flujo constante de dinero. Deseaban que los miembros del alto mando vinieran a presentarse todos los días. ¿No es esto mucho más fácil que ganar dinero con el ballet acuático? Disculpen a todos, las entradas de pie también están agotadas. Será mejor que esperen al próximo combate de exhibición si quieren ver cuándo será la próxima vez. Yo tampoco lo sé. Depende del estado de ánimo de la élite, lo releí. Sayo guiñó un ojo y sacó la lengua juguetonamente. Ella también siente curiosidad por saber cuándo volverá la élite, lo releí. Si Lorelei pudiera venir de forma continua durante una semana, prácticamente no necesitarían realizar ballet acuático por el resto de sus vidas. Simplemente cumpliendo con sus deberes como líderes de gimnasio, sus años posteriores estarían básicamente libres de preocupaciones. En este momento, dentro del recinto, Ash y Lorelei ya estaban de pie en el campo de batalla, que era el campo acuático del Gimnasio Celeste, rodeado por una barrera de energía azul profunda. Esta era la barrera de aura que Ash había instalado alrededor del campo de antemano. Aunque el tiempo y la energía son limitados, no hay problema en resistir una batalla incluso a nivel élite o campeón. Este combate era solo 1 contra 1, así que no duraría demasiado.
Ash estableció la barrera con anticipación porque no quería distraerse durante la batalla. Esta es tu habilidad. Realmente es un poder conveniente, exclamó Lorelei, incapaz de contener su asombro mientras observaba los alrededores, con las manos apoyadas frente a su pecho y sus hermosos ojos brillando de admiración. Cualquier batalla por encima del nivel élite debe tener medidas de protección adecuadas. De lo contrario, incluso solo las ondas expansivas podrían afectar en gran medida al público circundante. Así que el plan de Lorelei era primero hacer que enviaran la máquina de la liga y realizar el combate de exhibición al día siguiente, pero Ash sugirió que no era necesario. Su habilidad podía actuar como un escudo viviente. Al menos puede resistir las ondas expansivas de ataques de nivel campeón, siempre que la barrera no sea bombardeada directamente por un ataque de nivel campeón. Por lo tanto, lo que originalmente sería el combate de mañana se adelantó a una hora después, es decir, justo ahora. Sin embargo, incluso con solo una hora de aviso, el gimnasio celeste se llenó instantáneamente, como si toda Ciudad Celeste hubiera acudido corriendo al gimnasio en ese corto lapso de tiempo. De lo contrario, una escena tan espectacular absolutamente no habría ocurrido. Y todas estas personas pagaron para entrar, solo para ver un combate de exhibición de un miembro del alto mando. Esta es la élite de Kanto, que posee más prestigio que una élite prospectiva como Koga. No solo eso, sino que Lorelei no es una élite ordinaria. Es la élite de hielo de Kanto. Como todos saben, los 4 de élite de Kanto están todos al nivel campeón, así que si pudieras verlos enfrentarse, si ambos lados estuvieran igualados, sería de hecho una auténtica batalla de nivel campeón. Aunque hoy el oponente de Lorelei era solo un entrenador novato recién salido al mundo, el viaje de este novato no fue en absoluto ordinario. Solo por la promoción en internet, este novato, con 3 meses de recorrido, es considerado un entrenador novato capaz de igualar la fuerza de nivel élite, también conocido como la superestrella de Kanto. Es solo que recientemente esta superestrella se vio envuelta en un escándalo de trampas, y esta batalla con la élite Lorelei también es para aclarar esos rumores. De cualquier manera, presenciar de primera mano a la legendaria élite de hielo de Kanto, Lorelei, en batalla, incluso contra un recién llegado, es un espectáculo que vale la pena ver. Además, este no es un recién llegado cualquiera. Podría sorprender a todos. Para que Lorelei intervenga personalmente para aclarar el rumor, esas cuentas en internet deberían estar equivocadas, ¿verdad? En la arena, frente al cumplido de Lorelei, Ash sonrió sin comprometerse, con un toque de autosatisfacción en su sonrisa. Gracias a su aventura de 3 meses fuera, había madurado. Si Lorelei lo hubiera elogiado así cuando llegó por primera vez al gimnasio celeste, su nariz habría tocado el cielo. Normalmente, en este tipo de combates de exhibición, ambas partes envían a sus Pokémon simultáneamente. Pero Lorelei negó con la cabeza. Si yo, como miembro del alto mando, no te doy ni siquiera esta pequeña concesión, me salpicarían en los titulares de tendencia. Permíteme enviar primero a mi Pokémon. Mientras hablaba, su elegante mano se deslizó con gracia por su cintura, y una bola roja y blanca apareció silenciosamente en la punta de sus dedos antes de lanzarla. K. Con un destello de luz, un Pokémon grácil, parecido a un zorro, apareció en la plataforma flotante del campo acuático. Este Pokémon es predominantemente de color azul claro, con un físico esbelto y elegante. Tiene grandes orejas puntiagudas y una decoración en forma de diamante azul en la cabeza, con extensiones similares a cintas que caen a los lados. Sus ojos azul profundo parecen poseer una mirada capaz de congelarlo todo. Glaceón. Exclamó Ash con sorpresa, ya que este Pokémon no se ve con frecuencia en la región de Kanto. Ante esto, Lorelei mostró una ligera sorpresa en su rostro. Ash, sabes bastante, ¿no? Incluso reconoces a Glaceón. Glaceón no aparece con frecuencia en la región de Kanto. Aunque muchos en Kanto conocen a Eve, no tantos reconocen a Glaceón. Ash conocía a Glaceón porque los expertos del grupo explicaron todo sobre Eve y sus evoluciones en algún momento, así que pudo identificarlo. Sin embargo, con su ojo de perspicacia, él conoce inherentemente los nombres de los Pokémon. Reconocerlos es otro asunto. ¿La señorita Lorelei tiene un Glaceón?
Pero este Glaceon no es su Pokémon principal, ¿verdad? ¿Oh? ¿Incluso sabes eso? Parece que los rumores en la liga sobre tu capacidad para detectar niveles de Pokémon no son falsos. Lorelei levantó ligeramente las cejas, diciendo palabras que hicieron que el corazón de Ash diera un vuelco. ¿Alguien en la liga sabe que puede detectar niveles de Pokémon? ¿Quién? ¿Podría ser que se haya lucido demasiado? Solo un uso trivial del poder aura, nada que valga la pena mencionar. Ash se encogió de hombros, atribuyéndolo todo al poder aura. Lorelei no profundizó en el asunto y en su lugar respondió a la pregunta anterior de Ash. Tienes razón, este Glaceon no es mi principal. Sin embargo, ella está entre las mejores de mi segundo equipo, alcanzando el pico élite. Subestimarla podría tener un precio pico élite, aunque no sea nivel campeón, sigue siendo un muro formidable que Ash encuentra difícil de superar en este momento, ya que fuera de Pikachu, sus otros Pokémon podrían tener dificultades para responder. Sin embargo, en esencia es un combate de exhibición, donde ganar o perder no es crucial. Lo que importa son 2 puntos. Aclarar los rumores en internet y aprovechar esta batalla para elevar el nivel de sus Pokémon tanto como sea posible. Te elijo a ti, Charizard.